Él intentó perdonarme, pero yo seguí traicionándolo incluso después del perdón. Me llamo Carla, y si me preguntan cómo describiría mi vida en pocas palabras, probablemente usaría inestable, apasionada y egoísta. A los 30 años, sigo descubriendo cosas de mí que a veces preferiría no saber. Siempre me ha costado mantenerme en una sola línea. Soy de esas mujeres que se aburren rápido, pero que aman con una intensidad que asusta, o al menos eso me gusta creer. Nací en una ciudad mediana del sur, en una familia que nunca fue unida del todo. Mi madre era una mujer práctica, demasiado realista, con pocas ilusiones románticas, y mi padre, un hombre que estuvo presente pero emocionalmente lejano. Desde chica aprendí a obtener afecto como podía, seduciendo, complaciendo, manipulando si era necesario. Nunca me enseñaron a recibir amor sano, así que cuando lo encontraba, lo confundía con aburrimiento. Me gustaba escribir en diarios desde pequeña. Llenaba cuadernos con pensamientos, frustraciones, cartas que nunca enviaría. En la adolescencia fui rebelde, pero no escandalosa. Era de las que sabían mentir bien, de las que podían tener una doble vida sin levantar sospechas. Me encantaba la sensación de tener secretos, de ser un enigma para quienes me rodeaban. A los 27 comencé a trabajar como diseñadora gráfica freelance, lo que me daba libertad para organizar mi tiempo. Me gustaba eso de no tener que rendirle cuentas a nadie, pero también me dejaba mucho espacio libre. Y el ocio, en mí, era terreno fértil para el caos. Tenía amigos, algunos con los que me iba de fiesta, otros más tranquilos. Nunca tuve una mejor amiga ni me gustaba contar todo. Guardaba partes de mí incluso con quienes decía amar. Antes de conocer a Tomás, tuve relaciones breves, intensas, llenas de pasión y promesas rotas. Yo era de las que se iban sin despedirse. Siempre fui la que se iba. Nunca la que rogaba. Nunca la que lloraba más. Pensaba que eso me daba control, que el desamor era cosa de los débiles. Pero con Tomás todo fue distinto. Al principio. Fue en una cafetería tranquila de la ciudad, un domingo cualquiera. Yo había ido sola, con mi computadora, dispuesta a trabajar en un logo para un cliente fastidioso. Él estaba sentado 2 mesas más allá, leyendo un libro de tapa azul. Lo recuerdo como si fuera ayer porque esa tapa me llamó la atención antes que él. Luego levanté la vista, y me atraparon sus ojos. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía algo, una calma imperturbable. Se notaba que era alguien que no tenía prisa por nada, y eso me desconcertó. Yo siempre vivía corriendo, huyendo, persiguiendo. Él parecía estar en paz consigo mismo. Nos cruzamos la mirada varias veces, y fue él quien me habló primero. Algo simple, ¿ese café está bueno? Yo respondí con una sonrisa neutral, sin darle demasiada importancia, pero terminé sentándome con él. 1 hora se volvió 2. Y al final, cuando nos despedimos, me pidió mi número. No me resistí. Las primeras citas fueron lentas, serenas. Tomás no era intenso ni explosivo. No me llenaba de promesas ni me envolvía en palabras vacías. Me escuchaba. Me hacía preguntas. Me miraba como si yo fuera un libro que él quería leer sin saltearse páginas. Me desarmó con eso. Al principio me costó confiar en él. Me parecía demasiado bueno, demasiado limpio, casi aburrido. Pero su constancia empezó a hacer mella. Me cocinaba los viernes, me dejaba post-its con frases tontas cuando dormía en su casa, me abrazaba sin pedir nada. Me ofrecía seguridad. Y por primera vez, yo empecé a preguntarme cómo sería quedarme en lugar de huir. Lo llevé a conocer a mis padres, a pesar de mi rechazo por ese tipo de gestos. Él lo hizo todo bien, fue amable con mi madre, respetuoso con mi padre. No se desesperaba por caer bien, simplemente era él mismo, y eso parecía bastar. Mis amigos también lo aceptaron, aunque alguna que otra amiga me decía, ¿no es muy tranquilo para ti? Yo me reía, pero la pregunta me quedó resonando más de una vez. Tomás tenía algo que yo nunca había tenido, equilibrio. Y una parte de mí lo deseaba. Otra, lo temía. Cuando, después de 1 año de relación, me pidió que nos fuéramos a vivir juntos, no dudé. Yo,
La misma que decía que no quería compromisos, acepté sin pensar. No por impulso, sino por una sensación extraña, sentía que él podía salvarme de mí misma. No sabía que esa expectativa iba a ser tan injusta. Mudarnos juntos fue más mi decisión que la suya. Tomás era paciente, meticuloso, casi conservador con los tiempos. Él no quería apurar las cosas, pero yo venía de una vida donde todo era instantáneo, donde si algo se deseaba, se conseguía. No entendía bien eso de dejar que las cosas maduren. Para mí, la intensidad era sinónimo de amor. La calma, una trampa. Durante los primeros meses, todo funcionaba casi de forma perfecta. Nos levantábamos juntos, compartíamos desayunos entre risas y besos tibios. Tomás tenía una rutina sólida, se iba a trabajar a las 8 y volvía siempre antes de las 6. Yo, en cambio, trabajaba desde casa, lo que me dejaba muchas horas a solas. Él llegaba y me encontraba con la cena lista, con una copa de vino abierta, con música suave en el fondo. Yo hacía mi papel de novia perfecta y, en cierto modo, hasta me gustaba. Me empezaba a convencer de que quizá esta era la vida que merecía. Un amor calmo. Un hombre que no alzaba la voz. Una cama compartida sin miedos ni secretos, al menos no en ese momento. Con el tiempo, empezaron los pequeños roces. Tomás era demasiado ordenado para mí. Le molestaban cosas que yo no notaba, que dejara el abrigo tirado, que no apagara las luces al salir de una habitación, que no usara portavasos. Y aunque jamás fue violento ni cruel, sí comenzó a marcar sus frustraciones con un tono que nunca le había escuchado antes. No es que no te quiera, Carla, me dijo una noche. Es que siento que a veces estás en otro lado, incluso cuando estás aquí. No supe qué responder. Porque tenía razón. A veces estaba. A veces no. Había días en que sentía que su amor me asfixiaba, que su calma me ahogaba. Yo estaba acostumbrada a relaciones como incendios, no como jardines. Me incomodaba la estabilidad. Pero entonces pasó algo que me hizo quedarme. Un domingo, en un parque, me miró a los ojos mientras comíamos helado y me dijo: ¿te casarías conmigo? Sin anillo. Sin ceremonia. Solo la pregunta. Así, cruda. Yo me reí, sorprendida. ¿Le estás hablando en serio? Nunca hablo más en serio que ahora. Y lo supe. Supe que él iba a darme una vida real. No solo promesas. Una vida donde yo podía dejar de correr. Dije que sí. Y ahí comenzó la verdadera historia. Nuestra boda fue íntima. Elegimos no hacer algo grande. A Tomás nunca le gustaron las multitudes, y yo quería evitar muchas preguntas. Teníamos pocos amigos en común, y mi familia no era demasiado cercana. Sus padres sí asistieron, unos señores amables que me abrazaban como si realmente creyeran que yo era la mujer perfecta para su hijo. Nos casamos en una pequeña sala del ayuntamiento. Con flores claras en las bancas y una brisa cálida entrando por las ventanas. Tomás estaba nervioso, lo noté en sus manos. En cómo ajustaba su corbata cada 10 minutos. Yo, curiosamente, no lo estaba. Sentía que era una escena que ya había vivido en mi cabeza tantas veces. Que solo debía representar el papel. Me miraba con ternura, con esa devoción que me incomodaba y me halagaba al mismo tiempo. Era el tipo de mirada que te exige ser buena persona. Y yo no estaba segura de merecerla. Después de la ceremonia fuimos a un restaurante discreto. Comimos con los pocos invitados que tuvimos, bebimos algo de vino, bailamos una canción lenta que él eligió, y que a mí no me gustaba, pero no le dije, y volvimos a casa como marido y mujer. La luna de miel fue en una cabaña en las afueras, en un bosque donde apenas llegaba la señal del teléfono. Estábamos aislados del mundo. Solo nosotros dos, una chimenea, y el silencio. Y ahí ocurrió lo que jamás le confesé, que durante una caminata, mientras él recogía leña, yo revisé mi celular y respondí un mensaje de alguien que no debía. Uno que me había escrito meses antes. Uno que se llamaba Jason. No pasó nada en ese momento, claro. Solo fue un mensaje. ¿Y tú, sigues con el buenito ese?
Y una risa mía. Nada físico. Nada real. Solo una conversación que nunca debía haberse reanudado. Pero ese fue el verdadero inicio de lo que vendría después. De lo que destruiría el corazón de Tomás. Porque aunque él intentó amarme con paciencia, aunque él construyó una casa para los dos, yo ya estaba dejando puertas abiertas en mi mente. Puertas que, más tarde, serían caminos sin retorno. Y lo peor, es que ni siquiera lo odiaba. Solo me traicionaba a mí misma. Y luego a él. Después de la boda, volvimos a la rutina. Pero algo en mí había cambiado. Me despertaba junto a Tomás, compartía su café, lo escuchaba hablar de sus planes, pero ya no lo sentía como antes. No es que lo amara menos, sino que esa paz que me ofrecía me aburría. Y no podía decirlo en voz alta porque sonaba cruel. ¿Quién se aburre del hombre que la ama de verdad? Jason volvió a escribir. Primero fue solo curiosidad. Luego me encontraba sonriendo sola con el celular. Conversaciones picantes, mensajes que me devolvían una versión de mí que Tomás nunca había conocido. Con Jason no era la señora de la casa, no era la esposa. Era Carla, la impredecible, la atrevida. Y eso, en algún lugar retorcido de mi mente, me hacía sentir viva. Nos vimos una vez. Le dije a Tomás que iba a visitar a una amiga de la universidad. Me creyó sin preguntar, como siempre. Con Jason, fue rápido. Una tarde, en su departamento, una excusa. Ninguna culpa. Solo la emoción. Me besó como si supiera que me estaba robando, y yo lo dejé. Me dejé. No pensé en Tomás. Ni en sus flores, ni en sus cenas, ni en su forma de acomodarme la almohada sin que me despertara. Y después, volví a casa. Me duché. Me acosté junto a él. Me abrazó como si nada en mí hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me sentía sucia y a la vez deseada. Me sentía poderosa y culpable. Me odiaba un poco, pero también odiaba a Tomás por hacerme sentir invisible en lo cotidiano. Lo más retorcido de todo fue que él notó el cambio antes de que dijera nada. Comenzó a observarme diferente. Me preguntaba cosas sin decirlas. Dejaba frases a medias. Y aunque intentaba seguir igual, lo veía más callado. Más vigilante. Hasta que un día, no pudo más. Carla, dijo una noche, con la voz rota. ¿Hay alguien más? Y lo negué. Lo negué tan bien que hasta me creí. Pero una semana después, me descubrió un mensaje. No decía mucho. Solo un te espero, hoy como la última vez. No había nombres. No había lugar. Pero fue suficiente. Me encaró. No gritó. Solo me miró como si ya no supiera quién era yo. Y lloró. Nunca lo había visto llorar. Nunca. Me rompió algo en el pecho. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué te faltaba? Y no supe qué responder. Porque no me faltaba nada. Solo, yo había elegido vaciarlo todo. Tomás no se fue. Pensé que si lo haría, que al día siguiente recogería sus cosas y desaparecería de mi vida. Pero no. Se quedó. Me dijo que quería creer en mí. Que tal vez habíamos empezado todo demasiado rápido. Que él también había sido demasiado rígido, demasiado plano, que podía cambiar. Y te perdono, Carla, me dijo una noche, con los ojos hinchados. Pero por favor, no me mientas más. Y ahí fue cuando debí haberme arrodillado. Llorado. Suplicado. Cortado todo con Jason. Bloquearlo. Cambiar de número si era necesario. Reconstruir lo que tenía con Tomás desde el suelo. Porque todavía quedaba algo. Todavía. Pero no lo hice. Me prometí que sería la última vez. Pero no fue así. Volví a escribirle a Jason. Luego volví a verlo. Era como una droga. Sabía que estaba destruyendo algo sagrado, algo que muy pocas personas reciben en la vida, pero no podía parar. Cada vez que Tomás me miraba con amor, yo sentía más culpa.
Y más distancia. Ya no podía soportar que me tocara sin pensar en lo que había hecho. Pero tampoco podía dejarlo. Porque me amaba de una forma que nadie más lo haría. A veces, mientras me hacía el desayuno o me doblaba la ropa en silencio, me daban ganas de confesarle todo. De decirle, lo volvía a hacer. Pero me quedaba muda. Porque la verdad era que me había convertido en alguien que no reconocía. Y él, mientras tanto, intentaba reconstruirme. Con paciencia. Con palabras dulces. Con gestos pequeños. Como si pudiera borrar el recuerdo de otro cuerpo en mi piel. Como si pudiera limpiarme por dentro. Y yo lo dejaba intentar. Mientras lo traicionaba, incluso después del perdón. Porque ya no era por deseo. Ni siquiera por Jason. Era porque en el fondo, yo sabía que no merecía a Tomás. Y como no sabía cómo irme, prefería seguir destruyéndolo. Pedacito a pedacito. Hasta que no quedara nada. Las semanas siguientes al perdón fueron, en apariencia, normales. Tomás volvió a besarme en la frente cada mañana, volvió a hacer planes para el futuro, me hablaba de una escapada romántica para reiniciar lo nuestro. Hasta cocinó más seguido, como en los primeros meses. Y yo fingía seguirle el paso. Pero ya no lo escuchaba. O no quería escucharlo. Me había acostumbrado tanto a tener mi otro mundo con Jason que me parecía imposible renunciar a él. Aunque no lo amaba, aunque ni siquiera compartíamos algo más allá de la carne, esa rutina sucia y clandestina me mantenía en una especie de trance. Me hacía sentir deseada. Irreverente. Viva. Como si jugara con fuego sabiendo que podía quemarme, pero queriendo sentir el calor. Empecé a inventar compromisos. Unas veces con amigas que no existían. Otras con un primo que necesitaba ayuda. Incluso le dije a Tomás que había empezado a hacer yoga 3 veces por semana. Me compré una esterilla y la dejaba a la vista para hacer más creíble la mentira. Y él confiaba. Se esforzaba por no vigilarme, por no convertirse en un paranoico. Me abrazaba cada vez que salía. A veces me dejaba notas en la cartera. Disfruta tu clase. Te amo. Qué irónico. Que mientras él me soltara para que yo respirara, yo aprovechara esa libertad para enterrarlo más. Jason me veía en su departamento, en hoteles, en el auto. Nunca hablábamos del futuro. Solo del presente. Solo de mi cuerpo. A él le gustaba tenerme sabiendo que era de otro. A mí me gustaba que él me hiciera sentir que no tenía dueño. Nos envolvimos en esa perversión. Me decía cosas que Tomás jamás se atrevería a pensar. Y yo me dejaba llevar. Le decía que no podía dejarlo. Que no sabía por qué. Pero sabía por qué, porque esa versión oscura de mí ya no quería apagarse. Hubo noches en que regresaba a casa tan tarde que Tomás ya dormía. O fingía estar dormido. Dejaba las luces apagadas, y yo entraba en silencio, me desvestía, me metía a la ducha, y lo miraba desde la puerta del baño con un nudo en el estómago. Me sentía asquerosa. Pero no suficiente como para frenar. Estaba perdida. Él había intentado salvarme. Pero yo no quería ser salvada. Una noche todo se derrumbó de nuevo. Y esta vez, no hubo perdón. Fue un viernes. Había dicho que saldría con Laura, una amiga del trabajo. Pero en realidad, estaba con Jason. Un bar nuevo. Música fuerte. Copas de más. Nos besamos frente a todos, como si el mundo no importara. Como si no tuviera un prometido esperándome en casa. Y alguien nos vio. Una amiga de Tomás. De esas que nunca me cayeron del todo bien. Pero que ahora estaba en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Me observó. No dijo nada. Solo me miró y luego me ignoró. Pero ya era tarde. Esa misma noche, mientras yo volvía a casa inventando la historia de una cena entre chicas, Tomás ya sabía. Estaba esperándome en el sofá. Con el rostro completamente desencajado. Tenía el celular en la mano y, por primera vez, no hubo una sola palabra dulce en su voz. «¿Otra vez, Carla?», dijo.
Su tono no era de rabia. Era de derrota absoluta. ¿De verdad me volviste a hacer esto? No supe qué responder. Me quedé quieta. Como una niña atrapada robando. Solo que yo no había robado un dulce, había destruido un amor. No quiero saber detalles, agregó. No quiero que me expliques nada. Ya entendí quién eres. Y esta vez, no pienso perdonarte. Me temblaban las manos. Quise correr a abrazarlo. Pero no me dejó. No te atrevas, me advirtió. No me abraces con los brazos que usaste para otro. No me beses con esa boca. No me mires como si aún me quisieras. Porque yo ya no quiero verte. Me encerré en la habitación esa noche. Él se fue a dormir al sillón. A la mañana siguiente, sus cosas ya no estaban. Se había ido. Tomás se había ido. Y yo me quedé sola. Sola con mi reflejo en el espejo. Con mi culpa. Con el vacío de saber que alguien me amó tanto como para intentar salvarme, pero que yo, con cada mentira, cavé mi propia tumba. Una tumba donde ahora solo queda mi nombre. Y el eco de todo lo que destruí por no saber amar bien.